Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la segunda parte de esta clase sobre métodos diagnósticos en neurología. En la primera vieron que hablamos un poquito de para qué servía cada técnica y nos enfocamos bastante en las imágenes. Vamos ahora a hablar un poco de neurofisiología. La neurofisiología consiste en registrar la actividad eléctrica del sistema nervioso utilizando técnicas que son capaces de captar esta actividad, amplificarla y medirla. Ustedes saben que hay electricidad en todo el cuerpo, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Hace cargas eléctricas, digamos, bastante grandes y fáciles de captar. El cerebro también, los nervios también. Bueno, tenemos que usar técnicas que sean capaces de ver toda esta actividad eléctrica. Para eso, para toda la actividad eléctrica, tanto para la del corazón como la del cerebro o los nervios, hay que poner pares de electrodos y medir la diferencia de potencial entre estos pares de electrodos. Los voy a poner sobre la estructura que voy a examinar. Entonces, por ejemplo, bueno, hablemos del electroencefalograma. Para obtener un buen electroencefalograma, ¿qué es lo que va a querer medir? La actividad eléctrica de la corteza cerebral, sobre todo. Así que necesito un mínimo de 32 electrodos, un mínimo de 8 canales. ¿A qué le llamamos canales? Bueno, justamente a los pares de electrodos, ¿no? Un electrodo con otro forman un canal. Mínimamente tienen que haber 8, mínimamente tienen que estar registrándose durante 25 minutos. Tenemos que hacer varios montajes diferentes. ¿Qué son los montajes? Significa ver esos pares de electrodos o esos canales desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, puedo verlos todos como un halo alrededor de la cabeza, o puedo verlos como una corona, como una tiara, ¿sí? Como uno quiera. Eso hace que si yo veo una actividad en un lugar, pueda verla también desde otro lado, como para estar bien seguro de qué se trata esa actividad, si es realmente una actividad normal o no, y y bueno, la puedo localizar mejor porque la veo de arriba, de abajo y demás. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Después hay también unos métodos de activación que hacen que se vea peor aún el electro, o sea, que se muestre un poco más la patología, que puede ser, por ejemplo, el sueño, la deprivación de sueño, la hiperventilación y la fotoestimulación. ¿Cuándo vamos a indicar un electroencefalograma? Sí, a la gente le encanta en realidad y por ahí vienen y te piden, no me tengo que hacer un electroencefalograma. Bueno, las indicaciones son muy precisas realmente. Epilepsia, por supuesto, que es la indicación gold standard. Ustedes saben que en realidad lo van a ver en la clase de epilepsia. Muchas veces, incluso en epilepsia, con el primer electroencefalo no sacamos ninguna conclusión y necesitamos por lo menos 3 para aumentar el rédito, digamos, para que la sensibilidad sea un poco mayor. ¿Por qué? Porque estoy viendo nada más ese periodo en el que dura el registro del electro, que a lo mejor no tuvo ninguna descarga. Pacientes que están encefalopáticos o en coma también tiene mucha utilidad. ¿Por qué? Porque una cosa es el registro de una encefalopatía, por ejemplo, que voy a ver ondas lentas difusas, y otro es un estatus no convulsivo, por ejemplo, que se puede presentar también como un deterioro del sensorio y en realidad cuando uno le hace el electro ve que está descargando todo a la vez. Bueno, muerte cerebral se hace también electroencefalograma para justamente demostrar que no hay actividad eléctrica cortical. También se usa mucho la anestesia para monitorear el plano de anestesia. Tienen distintos patrones, digamos, según qué tan anestesiado está. Esto es importante porque una de las cosas que aterroriza a los anestesiólogos es el que el paciente se despierte estando en medio de la cirugía o estando con relajantes musculares, que es bastante aterrador. Bueno, algunas demencias también tienen indicación de electroencéfalo, como por ejemplo el Creutzfeldt-Jakob. Sí, y muchas veces piden electroencefalo para entrar a los trabajos. En realidad no es una indicación médica real, pero bueno, es una indicación súper frecuente que la piden. Sí, a ese, bueno, uno medio que se lo hace así nomás, porque tampoco te deberían, digamos, no dejar entrar a un trabajo si el electro muestra alguna alteración mínima o inespecífica, no tiene nada que ver. Bueno, así se ve un electro normal. Sí, ustedes como ven, es un caos, ¿no? Dirían. Y más o menos así se rige, porque como que cada canal, cada área, está haciendo sus cosas y trabajando a su ritmo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá a nivel occipital, ¿sí? Acá están los nombres de los electrodos, donde están puestos occipital, parietal, central, frontal. A nivel occipital tengo este ritmo
¿sí? Que es bastante característico, que son, uno puede contar las onditas en un segundo, y más o menos entre 8 y 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ritmo se llama alfa. Adelante tengo otro ritmo que se llama beta, que es entre 10 y 15, ¿no? Todas estas onditas mini, chiquititas que están acá, el ritmo beta. Y esto es un electro normal. Cuando dicen es un electro organizado, bla, 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 significa eso, que tiene el alfa atrás, el beta adelante. El alfa aparece cuando nosotros cerramos los ojos y cuando los abrimos, desaparece. Y fíjense acá, ven los pares de electrodos que forman cada canal, ¿sí? Por ejemplo, FP1 con F7, ¿no? No se ve muy bien. Bueno, así, un electrodo con otro forman un canal. Por definición, o por convención, igual que en la resonancia, todos los que tienen un numerito impar son del lado izquierdo y todos los que son pares son del lado derecho. También acá se pone, ven, un electrodo de electrocardiograma por las dudas si aparece la onda del electrocardiograma, que es mucho más grande, fíjense, y se nos mete acá en esta actividad. Ya lo vemos mejor, ¿sí? Ven que se ven los numeritos de los canales. Entonces, ven, todos estos son izquierdos. Este es un tipo de montaje. Y después hay derechos acá a los pares. Bueno, miren este. A simple vista parece normal, digamos, más o menos. Sí, uno diría de última, bueno, capaz no tiene el alfa tan marcado acá a nivel posterior, pero no veo nada muy distinto de este lado que de este otro lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Con un poco más de, digamos, de imaginación, uno diría, bueno, acá hay un poco, está un poco lento, pero nada. ¿Sí? Sin embargo, puede haber un problema terrible debajo, ¿sí? Como una ACV en este caso. Entonces, la sensibilidad del electro, de vuelta volviendo a la frase esa del que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, está limitada a determinadas patologías. No esperen que les diagnostique algo como esto. Fíjense este es más normal todavía que el anterior, ¿no? Ahí tienen el alfa de un lado, el alfa del otro, el alfa izquierdo, el alfa derecho, acá está, ¿sí? El ritmo beta adelante, súper simétrico, hermoso, y sin embargo, pedazo de meningioma con desplazamiento de la línea media, mal. Bien, ahora veamos si cosas que sí, que sirven, ¿sí? Por ejemplo, para una epilepsia focal, súper importante, entonces voy a encontrar ondas agudas focalizadas. Miren la diferencia, ¿no? Ustedes están viendo de este lado, está todo bien, y acá, epa, aparecieron estas cositas. Miran con atención, verán que eh, la descarga como que cambia de fase, ¿ven? En un punto, más o menos acá. Eso coincide con el electrodo T2, que sería temporal derecho. Entonces digo, tiene una descarga, una onda aguda temporal derecha. Chiquitita, las ondas agudas, cuando son patológicas y son reales, descargas de epilepsia, tienen una onda después, ¿sí? Una onda aguda y una onda lenta después. Y eso habla de que es algo, fenómeno epiléptico. Y en este caso nos sirvió porque evidentemente debajo de esa onda aguda había una esclerosis hipocampal derecha, que es una causa muy frecuente de epilepsia focal. Bueno, acá les muestro un ejemplo de una muerte cerebral, ¿no? Acá lo que se hace es subir la sensibilidad de los canales al máximo para que agarren cualquier mínima actividad que haya. Entonces, claro, agarran todas el electrocardiograma, el corazón va a estar funcionando artificialmente, pero va a estar funcionando. Y como ven, no hay nada en el cerebro, nada, nada, está plano, ¿sí? Esto, bueno, es indicación de llamar a la procuración, si es que no son ellos los que le hicieron el electrocardiograma, el electroencefalograma, perdón. Bueno, otro patrón característico es el de la punta onda generalizada, o sea, así como vimos epilepsias focales, podemos ver epilepsias generalizadas de inicio. Fíjense que acá está viniendo todo de una manera, ¿sí? Como veníamos los electros normales, y de repente, todas juntas, es como que se ponen de acuerdo todos los canales y empiezan a hacer descargas, ¿sí? Todas juntas empiezan, todas juntas terminan. Es una epilepsia generalizada, una punta onda generalizada. Acá les voy a mostrar otro ejemplo que es más característico aún. ¿Sí? Fíjense, puntas y ondas, que
empiezan y terminan todas juntas, y si ustedes cuentan cuántas hay en un segundo, son 3 por segundo. Se llama punta onda a 3 Hz. Y esto es lo que se ve en un tipo particular de epilepsia, como por ejemplo la epilepsia mioclónica o algunas ausencias. Ahí tienen otra vez, punta y onda a 3 Hz, 3 veces por segundo. Otro patrón característico es el del Creutzfeldt-Jakob, donde ven este patrón, ¿sí? Acá parece que todos los cables anduvieran mal, pero en realidad, saben, es una demencia rápidamente progresiva, y lo que ven son estos complejos extraños que tienen como 3 fases, ¿sí? Son ondas lentas, fíjense que aparece uno de estos por segundo, re lento está este cerebro, y lo que aparece son estas ondas lentas, generalizadas, complejos trifásicos que son bien característicos de Creutzfeldt-Jakob. Otra cosa que se puede hacer es un video electroencefalograma, que esto ayuda bastante a definir la zona donde empieza una epilepsia, por ejemplo. ¿Sí? Se le saca la medicación a la paciente, ahí está con los cables de electroencéfalo, tiene un casquito para que no se arranque nada, ¿sí? Y bueno, se la filma y simultáneamente se ve en el electro. Se fijan en el electro a la izquierda, que está corriendo simultáneamente, que ya se está portando medio raro, ya el electro no tiene un comportamiento normal. Sí, y acá se generalizó todo, la descarga. Ya está todo ese cerebro descargando. Ahí la llama el acompañante y ven que no responde. Bueno, es una crisis generalizada. Y lo vemos en el electro. Esto es súper útil para ver dónde empezó, bueno, cómo se propaga, etcétera, etcétera. Y bueno, y se generalizó la crisis. Ya está. También es útil para los pacientes que tienen pseudocrisis, ¿no? Que te hacen todo esto, pero uno ve el electro que está funcionando lo más bien. Y bueno, sirve como diagnóstico diferencial. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Los potenciales evocados, que dijimos que servían tanto para lo central como para lo periférico. Ahí tienen un ejemplo. Los potenciales lo que hacen es registrar, es un derivado del electroencefalograma. Entonces, agarran los mejores lugares para registrar la actividad que vamos a evocar con una estimulación sensorial o de nervios periféricos. Entonces, por ejemplo, hay unos potenciales que se llaman somatosensitivos, que van a evaluar la sensibilidad. Esto va por la vía del cordón posterior, así que sensibilidad proprioceptiva. Tenemos unos que son auditivos, que son obviamente para todo el octavo par, de ahí para adentro, toda la vía de la audición. Visuales para la vía visual. ¿Sí? Y después hay algunos extra, también son derivados de lo mismo, que son los potenciales tardíos, ¿sí? Que sirven para la cognición. No sé si recuerdan cuando estudiaban neuroanatomía o neurofisio, que vieron que había llegadas a las cortezas somatosensoriales primarias, ¿sí? Que sería lo que ven estos, y luego secundarias o terciarias, áreas de asociación. Bueno, esto lo pueden ver con estos potenciales, ¿sí? Y al revés, podemos hacer potenciales motores, que es al revés. Evalúa la pilla piramidal, así que estimula arriba y registra en los músculos. Bueno, son muy chiquititos, están mezclados con el resto del electroencefalograma. Entonces hay que hacer muchos, ¿sí? Cientos o miles de respuestas y promediarlas para poder discriminar el potencial evocado del resto de la actividad eléctrica que es espontánea. Por ejemplo, supónganse, para los potenciales somatosensitivos, lo que se hace es estimular, supongan, el mediano o el tibial posterior en algún nervio, ¿sí? Y esto va a ir subiendo por el nervio correspondiente, va a pasar por la médula y va a ir pasando por todas las etapas, cordón posterior, todas las etapas de la vía del cordón posterior hasta que llegue a la corteza somatosensitiva. En la corteza yo voy a registrar esta onda más grande. ¿Ven? Esto se ve así después de promediarlo muchas veces, de hacerlo miles de veces y sacar un promedio, entonces me borra todo lo otro. Así se ve el de miembros inferiores. También puedo hacer estaciones intermedias, poner algún electrodo lumbar o cervical e ir viendo la llegada del potencial a esos lugares. ¿Sí? Potencial visual, el mismo principio, yo puedo usar un flash como un estroboscopio o un damero con cuadraditos para obtener a nivel occipital esta onda más grande, que se llama P100. Potencial auditivo, lo mismo, pongo un clic,
¿sí? A una determinada frecuencia y obtengo 5 ondas, que son las estaciones que va a tener la vía auditiva, ¿sí? Con esta entra el nervio auditivo y esta es la salida del tronco. Después sigue allá en la corteza, pero uno lo usa más que nada para evaluar el tronco encefálico. Muy bien. Hablemos del electromiograma ahora. El electromiograma incluye el electromiograma en sí mismo, las velocidades de conducción y algunas cosas extras, como onda F, reflejo H, son técnicas derivadas, Blink reflex y estímulo repetitivo. Bueno, lo que hacemos es poner las agujitas, dijimos siempre pares de electrodos arriba de la estructura y fíjense, pongo en el músculo que quiero explorar 2 electroditos, 2 agujitas en este caso porque es muscular, y hago hacer fuerza y ven que ahí se ve la actividad del músculo, ¿sí? Entonces, registro los potenciales de acción del músculo, necesito un amplificador, un osciloscopio y también un altavoz, se escucha. ¿Sí? Uno lo ve como un trazado y se escucha también con un sonido característico. Primero vemos en reposo qué pasa y después vemos con esfuerzos mínimos y con esfuerzos máximos. Y tienen distintos patrones normales y patológicos y son característicos de cada enfermedad. Bueno, esto, al igual que todo lo demás, tiene que ser una extensión del examen neurológico. O sea, no tiene sentido pincharlo al tipo entero si no estoy entendiendo para qué se lo hago. Por ejemplo, entonces, puedo encontrar este tipo de actividad denervatoria. Vamos a ver si puedo compartirles. No. Bueno, el músculo en reposo y yo voy a encontrar estas onditas así, ¿sí? Lo que no tendría que ocurrir, tiene que estar en reposo, reposo. Entonces, esto también suena de una determinada manera, a ver si me deja. Suena como si fuera, lo pueden buscar, esto está en YouTube, como si fuera que está cayendo la lluvia en un techo de chapa. ¿Sí? Ese es el ruidito que se escucha. Bueno, esto habla de que ese músculo está denervado, no está llegando el axón a ese músculo, eso tarda un tiempito en aparecer, pero ya me da alguna indicación. La actividad voluntaria, cuando le hago hacer el esfuerzo máximo, ¿sí? Todas las unidades motoras se juntan y me sale un buen trazado que se llama interferencial. Fíjense acá cuando no hay unidades motoras por algún motivo, sobre todo cuando falta el nervio que está llegando ahí, fíjense que yo tengo como agujeros, ¿sí? Y eso se llama trazado neurógeno. O puedo tener esto que se llaman potenciales gigantes, que son potenciales de motoneuronas. Fíjense la diferencia, entonces el que está entrenado en ver esto ya puede sacar algo de topografía de lesión. ¿Sí? Cuando es un trazado miopático vamos a tener potenciales muy chiquititos, fíjense que los otros ocupaban 3 cuadraditos y este no llega a 1, ¿sí? Este es un trazado miopático. Y después puedo estudiar las velocidades de conducción de los nervios, ¿sí? Cualquier nervio que se les ocurra, motor o sensitivo, uno lo estimula y saca, bueno, ahí tienen ejemplos, ¿sí? De cómo se estimula. Uno, por ejemplo, para mediano motor registra músculos inervados por el mediano, ¿sí? Para el sensitivo en una colateral digital. Se estimula acá y se estimula en general en 2 puntos, proximal y distal. Bueno, como ven, cualquier nervio tiene que recordar el territorio y el recorrido, cualquiera se puede hacer. La pierna lo mismo, ¿sí? Proximal, distal, sural, bueno, lo que se les ocurra. Entonces lo que van a obtener son 2 respuestas, una respuesta distal y una respuesta proximal en estos 2 puntos. Y lo que tengo que registrar son cuánto tiempo tardó en aparecer esta respuesta, son milisegundos, cuánto mide esa respuesta y de las diferencias entre esas 2 latencias y la distancia, lo que mide el miembro del paciente, saco la velocidad de conducción. La, la cantidad de axones que tenga ese nervio va a determinar la amplitud. La cantidad de mielina que tenga va a determinar la velocidad, ¿sí? Qué tan rápido aparezca acá la latencia y qué tan veloz sea este nervio. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de una polineuropatía axonal. Miren, en el anterior la sensibilidad eran 2 milivolts, ¿sí? Y en este es
50 microvolts, es mucho más chiquitito, ¿sí? Este mide 0,22, o sea, son nervios, está correctamente hecho el estudio, pero son nervios que son muy chiquititos. Esto habla de que perdió axones. Bien, y nos queda por último el laboratorio. Bien, siempre hay que pedir una rutina de laboratorio. Los neurólogos somos clínicos además, ¿sí? Pero hay algunos test de laboratorio de sangre y de orina y demás que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchas enfermedades clínicas que tienen repercusión neurológica. Supongamos que la cirrosis, ¿sí? Podemos tener una encefalopatía hepática. Podemos también pedir análisis de sangre para monitorizar los niveles de medicamentos. Hacemos dosajes, a ver si él está tomando bien la medicación, qué tal le va. Hay algunas cosas específicas, determinaciones, como por ejemplo anticuerpos en enfermedades autoinmunes, toxinas, podemos pedir enzimas musculares, podemos hacer test genéticos y metabólicos si lo necesitamos, y también podemos buscar en la orina sustancias anormales o presencia o ausencia de algunas enfermedades, de algunas proteínas que causan enfermedades, por ejemplo las porfirias o las mucopolisacaridosis. Pero bueno, nuestro laboratorio favorito creo es el líquido cefalorraquídeo, que a los neurólogos nos encanta punzar. Ustedes saben dónde se hace, ahora lo vamos a ver. ¿Para qué sirve estudiar el líquido cefalorraquídeo? No lo hacemos siempre, ¿sí? Pero lo hacemos muy a menudo. Estos son líquidos normales, va sacando distintos tubitos, y este obviamente no, purulento. Así que podemos encontrar en el líquido. Podemos ver si hay alguna infección, ¿sí? Los virus, las bacterias van a tener su expresión en el líquido. Hay líquidos que tienen un patrón inflamatorio, otro desmielinizante, y también podemos encontrar sangre si hay una hemorragia subaracnoidea. Bueno, y la técnica de la punción lumbar, a ver, ahí está. ¿Sí? Tienen que palpar a la altura de las crestas ilíacas y en los espacios entre las dos espinas, más o menos están entre L4 y L5. Ahí primero le hace una infiltración de anestesia, pone unos campos estériles, fíjense, y le está poniendo nada más anestesia para que se banque el procedimiento. Bien, una vez que hicieron eso, ¿sí? Bueno, siempre está palpando el espacio y se acuerdan la forma que tenían las espinas, que eran como un techito a dos aguas. Entonces la aguja tiene que ir más o menos en esa dirección, a 45 grados, se meten entre las dos espinas y van a caer en la cisterna lumbar. ¿Ven? Ahí está. Obtienen el líquido. Bueno, acá lo que hace es medir la presión de apertura del líquido. Normalmente es bajita la presión de apertura. Fíjense, ponen ahí este aparatito, pero lo pueden hacer de cualquier manera que quieran. Hay otros sistemas más caseros también. Y ven la columna de agua hasta dónde sube, ¿sí? Para saber si tiene una presión de apertura alta. Bueno, y luego empiezan a llenar los tubitos. Lo normal es que sea de ese color, como el agua, ¿sí? Cristal de roca se llama, y que caiga gota a gota. ¿Ven? Eso es lo normal. ¿Por qué llena distintos tubos? Bueno, porque un tubo va a ser para el físico-químico en el laboratorio, otro va a ir para cultivo, otro va a ser para el citológico y depende si quieren hacer alguna determinación más, por ejemplo, bandas oligoclonales, otro tubo más. No pasa nada, uno le puede sacar líquido tranquilamente. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esto? Bueno, eh, que quede una fistulita, que quede un trayectito, digamos, que siga perdiendo líquido por el agujerito y que en ese caso, cada vez que el paciente se levanta, como tiene poco líquido adentro, lo está perdiendo por ahí, tiene una cefalea terrible, tironea de las venitas epidurales, se llama cefalea postpunción. El tratamiento para eso es hacer reposo las primeras 24 horas, igual siempre después de una punción lumbar hay que hacerles el reposo unas horitas para que se cierre todo bien. Reposo, buena hidratación, eventualmente dormir sin almohada, como para que llegue bien la presión arriba, y se va a formar de vuelta, el líquido se forma continuamente. Sí, entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? El líquido normal, como dijimos, entonces cristal de roca, normalmente no tiene células, 0 a 10 células. Las proteínas, el laboratorio siempre te va a informar el valor normal, pero siempre están por debajo de 45. La glucosa entre 50 y 90, y bueno, nada, ningún bicho tiene que haber ahí, es estéril, ¿sí?
Después nosotros podemos encontrar distintos tipos de meningitis. Meningitis bacteriana, pus directamente, vieron como vimos en la foto anterior, van a encontrar un montón de células, sobre todo polimorfonucleares, un montón de proteínas muy altas y la glucosa baja. Recuerden que las bacterias se comen la glucosa, ¿sí? Y bueno, el gram va a dar, depende el bicho que tenga. La meningitis viral se parece un poquito a lo normal, así macroscópicamente, pero van a ver un montón de células, pero van a ser mononucleares, linfocitos, ¿sí? Proteínas altas, no tan altas como la bacteriana, la glucosa normal, ¿sí? Y la tinción de Gram nada, porque es un virus. Y por último, la meningitis tuberculosa, el líquido va a ser santocrómico, va a tener células también, va a tener proteínas muy altas, siempre más de 100, ¿sí? La glucosa va a ser baja porque también se la comen. Bueno, esto es lo que hay que recordar, cualquier cosa que se desvíe de eso está mal. Bueno, yo se los había puesto en la intersección entre central y periférico porque sirve para enfermedades del sistema nervioso periférico también, ¿sí? Por ejemplo, las polirradiculopatías inflamatorias, tanto la aguda como la crónica, o sea, Guillain-Barré, CIDP, una parte del diagnóstico está en la punción lumbar, que tiene que tener las proteínas altas o disociación albúmino-citológica, ¿sí? O sea, muchas proteínas y pocas células. Otras enfermedades desmielinizantes también van a tener las proteínas altas y pueden encontrar proteína básica de mielina incluso en el líquido. O pueden pedir en el líquido anticuerpos específicos. Algunas enfermedades se puede hacer. Bueno, vamos terminando entonces conclusiones para clase 1 y clase 2. Sí o sí, recuerden que los métodos diagnósticos, cualquiera sean, son siempre una extensión del examen clínico. Yo tengo que ir pensando lo que voy a o lo que quiero encontrar. No puedo tirar el medio mundo a ver qué encuentro, ¿sí? Siempre piensa en la correlación con la clínica y la anatomía. Por eso les hacía tanto hincapié que es lo que sirve para central, para periférico, etcétera. Luego vean si los hallazgos son relevantes al problema clínico. A veces pasa que uno encuentra cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba buscando. Bueno, tiene que ver con lo que, por lo que consultar el paciente o no. Por ejemplo, no sé, encontrar un aracnoido CL, que es una cosa re común. Bueno, nada, no tiene nada que ver, ¿sí? Tengo que saber que estos hallazgos incidentales existen. Si de todas maneras me queda alguna duda, volver a examinar al paciente, no volver a hacer el estudio. Primero examinarlo de vuelta, a ver qué fue lo que me equivoqué. Y si tengo alguna duda, no forzar el diagnóstico, nunca jamás. Bien, les dejo mi correo para cualquier consulta y muchas gracias.